es Francisco Quintanar, soy artista plástico con especialidad en gráfica. Realicé estudios en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, ahora es Facultad de Artes y Diseño, del año 1990 a 1994. Estuve toda la carrera, tuve de maestro a un gran maestro que fue Luis Nishizawa en pintura, en técnicas de los materiales pictóricos, pero por una situación en la misma carrera, caí en el área de la gráfica. Cuando yo estaba en los talleres de gráfica, de manera fortuita, me encontré con varias formas y varios discursos en los cuales yo encontré un lenguaje. Aún así, cuando yo era de los alumnos destacados del maestro Luis Nishizawa, fue a partir de encontrar un texto de un catálogo que se llama Luz y Tinieblas. Es un catálogo de la obra de Francisco Moreno Capdevila. Ese catálogo era de los años 70, creo que del 71 o del año 70, y la obra corresponde a un momento histórico, porque es una serie de grabados que Francisco Moreno Capdevila realizó para hacer su posición frente al movimiento del 68. Se tuvo que presentar hasta el 71 por las cuestiones políticas. Se presentó en la Academia de San Carlos la obra, y lo interesante es que en ese mismo catálogo había un texto de Antonio Rodríguez, un crítico de arte, muy amigo de Capdevila, en el cual él hacía la entrada del texto diciendo que el Génesis, que cualquier origen del universo o del mundo, existía un primer día. El primer día de la creación era la separación de la luz de la tiniebla. Y él mismo hacía la referencia de que eso es el grabado. No existe, podrán existir el color, podrá existir toda esta gama cromática, pero lo inicial es la luz y la tiniebla. Si no hay luz, no se percibe el color, y se tiene que estar en la tiniebla, en lo más profundo de la tiniebla, para percibir el mínimo punto de luz, el mínimo punto en el cual uno empieza a vislumbrar el universo. Fue a partir de ese punto que yo dije, pues cada vez que hago grabado, estoy en el Génesis. Mi trabajo fue bien recibido. En ese sentido, mi trabajo tuvo bastante recepción desde un inicio, porque todavía siendo yo alumno, empecé a obtener reconocimientos a mi obra. Todavía estaba yo en el 94, que fue mi primer reconocimiento, una mención honorífica en la Bienal Diego Rivera. Estaba en la escuela todavía, estaba en talleres. Y eso a mí me dio mucho impulso y bastante regocijo de saber que mi trabajo tenía un beneficio, tenía una lectura y una buena recepción tanto de la gente especializada en la gráfica como de la comunidad. Eso fue a nivel nacional, y poco a poco, yo estuve 4 años, estuve hasta el 98 en la escuela, pero esos 4 años posteriores a la licenciatura estuve como adjunto, estuve en el área de taller de grabado en metal, siendo el adjunto del maestro Jesús Martínez. Así que ahí tuve otra experiencia, la experiencia de la docencia y de la enseñanza, la cual también he estado impartiendo ya exactamente el año pasado. Se cumplieron 25 años de trayectoria en este medio de la gráfica, solamente en la gráfica. En todo este trayecto he estado, al principio era yo como muy
muy metido en la tradición gráfica, las técnicas tradicionales. Desdeñaba yo un poquito lo digital, las formas más contemporáneas, pero fue a partir de un evento y también importante en mi formación. Recibí yo la beca de jóvenes creadores en el 98 y tuve la oportunidad de hacer un corpus de obra bastante interesante que después yo lancé o incorporé a la convocatoria de la Trienal de Cracovia y fue bien recibida. Me invitaron a enviar 7 piezas. Entonces, para mí fue interesante que parte casi la mitad de ese corpus de obra que yo realicé con la beca de jóvenes creadores también fuera bien recibida al extranjero y estuviera presente en una trienal tan importante. Cuando envié la obra, a los meses me llegaron los catálogos de las 3 exposiciones en las cuales participé. Yo estaba fascinado de ver los catálogos, pero fue también un punto determinante. Al ver los catálogos, era el año 2000, fue la Trienal de Cracovia del 2000, y el tema era Puente al Futuro. Cuando consulté el catálogo, donde estaban mis obras y de todos los participantes, me di cuenta que el 70% de la obra era obra digital. Lo restante era obra en híbridos y algunas técnicas tradicionales, que era donde yo entraba. O sea, me aceptaron mi obra como una presentación de lo que era la tradición, pero viendo al futuro se necesitaba incorporar pues, estos sistemas digitales. Bueno, fue interesante estar presente en esa trienal. A los 3 años me volvieron a invitar, pero lamentablemente ya no fui invitado nuevamente a enviar obra. Tengo un amigo que estudió en Cracovia, a él le llegó el catálogo, lo consultamos y el 80% de la obra era digital y el restante ya ni siquiera había presentación de obra tradicional, eran híbridos, eran hasta gráfica objetual. Entonces eso me dio pauta a que tenía que evolucionar y que tenía que integrar a mi obra de procedimientos pues ya de la modernidad y hacer este juego de cómo la obra se tiene que ir evolucionando aun cuando el discurso sigue siendo el mismo. Comento esto también porque la obra Nascendis Mundi, en la cual pues ustedes verán aquí en mi parte de atrás, esa obra surgió también, es parte de este cambio de milenio. La obra es del 2000 y fue hecha a partir también de una beca que recibí, pero de jóvenes creadores ahora en el Estado de México, con las becas que da el Estado de México. Hice una exposición en el Museo de la Estampa del Estado de México donde presenté esta obra. Y como parte de esta actividad, me solicitaron que hiciera una donación y yo doné esa pieza al museo, que ahora sigue y se mantiene como parte del acervo. Y fue mi transición. Esa fue parte de las obras de transición. La que ustedes ven a mi espalda está hecha en papel. El procedimiento tradicional, pero la obra que pertenece al Museo de la Estampa del Estado de México es una obra montada en tela. O sea, ya cambié yo el soporte. Fue también a partir de este encuentro y desencuentro en la Trienal de Cracovia y empezar a involucrar otros soportes, otros materiales, que yo empecé a ampliar mi formato de trabajo.
En estos 25 años que comento que tengo ya en el medio, ahora ya los últimos 10 años, 15, a partir del 2011, 2010, he estado empezando a desarrollar un proyecto que se llama Contaminación de Procesos de Estampación. Es una búsqueda personal que hasta se ha vinculado a procedimientos de docencia. He dado ese taller en varios centros de artes, en el Centro de las Artes de Tlaxcala, en el Centro de las Artes de San Luis Potosí, y es ahí donde he empezado a involucrarme también en el área de la docencia. Así que entre mi obra personal, o sea, mi obra de carácter individual, también han surgido varios temas y varios momentos. Yo hago ex libris, soy bautizado por Mercurio López Casillas, un bibliófilo e investigador de Guadalupe Posada, de Manilla y de todos estos grandes ilustradores del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX. Mercurio me hizo un texto de presentación sobre mis ex libris, que se presentó mi obra en la Biblioteca Homenaje Recinto de Juárez en Palacio Nacional, y en ese texto él dice que yo soy el alquimista de ex libris. Comento esto también del alquimismo porque la obra, Nascendis Mundi, tiene que ver con ese diálogo que siempre tuvo la gráfica con la alquimia, después con las ciencias y después pues con el conocimiento. Recordemos que el grabado era un procedimiento con el cual se incorporaban las imágenes a los libros. Fue todo el siglo, desde que surgió la imprenta de Gutenberg, y que permitió que el libro tuviera una producción mucho mayor, que el grabado se consolidó como una forma de generar el conocimiento, de ampliar el conocimiento y hacer que el conocimiento llegara a muchos más espacios. Recordemos ese gran libro de Vesalius, de Humanis Corporis Fabrica, que si ahorita lo vemos, ya no es un libro científico, es un libro artístico. Pasó de esa parte de conocimiento al área de la belleza y del plano estético. Yo lo vi en el 2008 por el centenario de la universidad, por el centenario de la universidad, de su autonomía, y creo que por los 400 años también de su fundación. Por ahí se empataron algunas fechas. Se hizo una gran exposición en San Ildefonso de todas las facultades pertenecientes a la UNAM, y ahí estaba de Humanis Corporis Fabrica, pero en el área de medicina. Cuando yo lo vi fue revelador, porque yo conocía las láminas por vía de los libros que yo veía. Ver el objeto plástico, porque yo ya lo vi como un objeto plástico y estético, fue interesante. En mi obra siempre han aparecido, desde que yo empecé mi carrera, han aparecido esas imágenes de la anatomía, de la fisiología, de la botánica, de varias ciencias que fueron respaldadas por el grabado para ser difundidas. Y en una plática con el maestro Luis Argudín, en el cual encontramos similitudes en nuestro trabajo, él también me hizo un texto de presentación para una exposición que se presentó en el Centro Cultural San Ángel. Y ahí él comentaba que yo era también como un antiguo alquimista, un grabador que aún estando en el siglo XX, mis raíces estaban en el Renacimiento y sobre todo en la Edad Media, que yo era un medieval.
pero con otros recursos alquímicos y con otros sistemas en los cuales me podía mover. Mi obra siempre ha estado moviéndose entre la modernidad y el mundo antiguo. La mayor parte de las imágenes que yo manejo o de las cuales construyo mi obra tienen que ver con documentos que ya existen. Yo digo que el arte es endógeno, el arte se genera del mismo arte. Es como una célula que se va pues multiplicando y que va un poquito hasta mutando con los nuevos procesos. Esa es la diferencia entre la modernidad y la contemporaneidad. Yo hago contemporaneidad con mi obra, pero también utilizo recursos modernos. Actualmente también estoy trabajando grabado láser. Mi obra ya tiene que ver con el grabado, pero por este procedimiento de la contaminación de procesos de estampación, mi obra ya se objetualizó, ya varias piezas que yo tengo son únicas, aun cuando están soportadas o creadas a partir de la gráfica, de cualquier procedimiento de gráfica y sobre todo de estampación. Recordemos que una huella digital es un proceso de estampación. Así que mi lenguaje ahora se desarrolla a partir de objetos creados a partir de la gráfica. Sigo utilizando grabado en metal. Yo conozco todas las técnicas. Grabado en metal, litografía, neográfica, electrografía. Ahorita comento nuevamente, estoy trabajando gracias a la invitación del doctor Francisco Plancarte en el área de posgrado en la UNAM. Hay una máquina de grabado láser y eso también le ha dado ahora un poquito más de variables a mi trabajo. Pero actualmente estoy trabajando libros de artista, libros intervenidos, y últimamente hasta libros objeto, que estoy estampando mis placas en cerámica y también estoy haciendo cerámica. Entonces ya también se derivó mi trabajo hacia el objeto y el ensamble. Y en este mismo concepto de estampación, placas que tienen bastante relieve o que tienen un relieve más o menos considerable, se estampan en la cerámica y podemos involucrarlas ya en este objeto que es el libro de artista, ¿no? Y sus múltiples variantes. Así que, bueno, pues a grandes rasgos, mi trabajo, no digo que está terminado, estoy en ese proceso de enseñanza. Eso sí, también recuerdo muy bien a mi maestro Luis Nishizawa, que nos hizo este comentario, no solamente a mí, a un grupo de alumnos, que nos dijo: van muy bien, esto es de disciplina, orden y estar continuamente buscando, y dentro de 30 o 40 años ustedes van a ser buenos artistas. Y exactamente hace poco que llegué a estos 25 años, me resonó esa frase que me compartió el maestro Nishizawa, de saber que no, o sea, uno nunca llegará a tener, o nunca debería de estar limitado a los discursos, los lenguajes, las formas, los contenidos. Todo es una serie de elementos en los cuales se nutre nuestro trabajo, así que pues creo que voy a la mitad del camino que me estableció el maestro Nishizawa, y esperemos que el trabajo siga y se mantenga con esta dinámica en la cual, bueno, he tratado de mantenerme. Comento, mi obra pues va desde lo muy tradicional a lo ahorita digital. También ya tengo una pieza que es un video, pero esa pieza nunca se ha mostrado, está como en stand-by,
creo que también la obra se tiene que ir cocinando a fuego lento, y esa pieza fue un buen aprendizaje, fue una buena experiencia. También fue una pieza que realicé a partir de una beca que se me dio en el Estado de México, pero se quedó ahí, se quedó en el proceso. Retomaré el video porque también es parte de la estructura de la gráfica, pero en movimiento. Y, y pues bueno, mi trabajo va desde la miniatura. Comento, yo soy exlibrista. Tengo ya en mi producción más de 120 diseños de exlibris, de 15 años de trayectoria. Me han dado menciones honoríficas en el extranjero por 2 de mis exlibris, en Italia y en Bulgaria. Y bueno, pues el trabajo se mantiene. Tengo obra de gran formato, más bien dicho, obra en espacio público. Tengo un mural o una intervención, yo le digo una intervención gráfica en un edificio del área de ciencias biológicas y de la salud en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad de Iztapalapa. Es una pieza que ya también cumplió 10 años, o sea, el tiempo se va rapidísimo, pero en ese sentido también fue interesante llevar a cabo un elemento gráfico a un espacio abierto, a un espacio público, y con esas dimensiones. Es un patio cuadrangular de 17 metros por lado, entonces son 68 paneles los cuales componen esa pieza. Y bueno, creo que también por eso yo estoy en la gráfica, porque la gráfica me ha dado toda esta amplitud de formas y de estructuras en las cuales yo me puedo mover. El arte tiene que ser una dinámica recurrente de estar investigando, pero siempre mirando hacia atrás. Eso también me gusta mucho. Primero investigar qué es lo que ya se ha generado, qué es lo que hay, qué es en lo cual yo me puedo basar. Recuerdo un lema árabe que dice, no hay nada más nuevo que lo que hemos olvidado. Entonces, ese es el juego, dar pasos hacia atrás para el impulso y hacer que el discurso vuelva a caer en el espacio de lo contemporáneo a partir de estructuras de la modernidad.